Muy bien, vamos a iniciar con la clase virtual número 1 de geometría y trigonometría. En esta clase vamos a trabajar lo que se refiere a la aplicación de los conceptos básicos que han estudiado sobre geometría, es decir, los conceptos de punto, línea, recta, segmento de recta, ángulo, la clasificación de ángulos. Vamos a trabajar con todo ese material para poder dar respuesta a las interrogantes que nos van a aparecer en los ejercicios. Muy bien, empezamos con los ejemplos. En el primer ejemplo vamos a ver lo que se refiere a la observación geométrica, es decir, basado en una gráfica o en un dibujo o en una explicación, vamos a responder lo que nos están solicitando. Por ejemplo, en este caso nos están pidiendo que observemos esta figura, que es un cuadrilátero, es un rectángulo que está definido por 4 puntos, el punto P, el punto S, el punto Q y el punto R. Y basado en esa información que nosotros podemos observar, tenemos que dar respuesta a esto que nos están solicitando. Y como les decía al inicio del video, es que tenemos nosotros que tomar en cuenta los conceptos que nosotros hemos estado estudiando. Sí, porque si no hemos estudiado, si no hemos hecho trabajos, se nos va a dificultar saber qué es un ángulo recto, ángulo suplementario, rectas perpendiculares. Entonces es necesario que tengamos los conocimientos anteriores a los que hemos estado trabajando. Muy bien, comenzamos. Dos ángulos rectos. Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Por qué sé que tengo 4 ángulos rectos? Porque observo que forman un ángulo de 90 grados. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tengo 4 ángulos rectos. Voy a, por ejemplo, a escribir uno. Ángulo P. Esa es una forma en la que puedo definir un ángulo con una letra. Pero también lo puedo definir con 3 letras. Por ejemplo, el ángulo PQR. Ángulo PQR. Incluso esta es la mejor manera de definir un ángulo. ¿Por qué? Porque me ubica exactamente dónde empieza el vértice y dónde termina el ángulo. Queda completamente definido el ángulo, que en este caso es un ángulo de 90 grados. Otro ángulo que tenemos, por ejemplo, es el QRS. QRS. Y el otro ángulo sería el PSR. PSR, que es este ángulo que tenemos aquí. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4 ángulos rectos. Y todo lo estamos haciendo por observación. ¿Observación de quién? De la figura y relacionándolo con los conceptos que ya tenemos. Siguiente, dos ángulos agudos. Los ángulos agudos son los que miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Por eso les digo que es muy importante los conceptos que han estado estudiando. De esa manera vamos a saber que los ángulos agudos miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Entonces aquí tenemos un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, cuatro ángulos. Tengo 4 ángulos que miden más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Entonces, empecemos con el de color rojo. Tenemos el ángulo PSQ. PSQ. Luego seguimos con el ángulo color azul. Tenemos el ángulo QSR. Luego el que pusimos en color verde. Tenemos el ángulo SQP. Y por último el que pusimos en color naranja. Ángulo RQS. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4 ángulos agudos.
y que también igual lo hicimos por observación. Luego tenemos ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son los ángulos que sumados a ángulo A más ángulo B me tienen que dar como resultado 180 grados. 180 grados. Entonces, aquí en la figura, para poder hacer eso, voy a hacer un trazo auxiliar. ¿Sí? Y entonces puedo ya tener dos ángulos suplementarios, dos ángulos que sumen 180 grados. En este caso voy a poner aquí, por ejemplo, la letra X y voy a poner la letra Y. Es decir, voy a poner dos puntos auxiliares. ¿Para qué? Pues para poder de alguna manera manejar lo que viene siendo el valor del ángulo, ¿sí? El ángulo que se está trazando de esta forma, que se está manejando aquí en esta forma. Entonces voy a tener que el ángulo X, ¿sí? Aquí X, S, P, más el ángulo PSR me da 180 grados. O sea, este ángulo más este ángulo me da 180 grados. Ahí tengo dos ángulos que son suplementarios. Inclusive yo pudiera dividir lo que estamos manejando, lo pudiera dividir en 1, 2 y 3 ángulos. También lo pudiera hacer de esa manera. Sería el ángulo XSP más el ángulo PSQ más el ángulo QSR y también me tienen que dar ¿cuánto? 180 grados. ¿Por qué? Porque los ángulos son suplementarios, tienen que sumar 180 grados. Continuamos. Vamos ahora con los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios deben de sumar 90 grados. Son dos o más ángulos que sumados den 90 grados. Entonces aquí podemos trabajar, por ejemplo, con esta parte de aquí. Entonces vamos a tener el ángulo, este primero de arriba, PQS, más el ángulo, o este de acá abajo, SQR, que sumen 90 grados. Y ahí tenemos dos ángulos que sumados nos dan 90 grados, por lo tanto son complementarios. Ahora vamos con cuestiones de líneas, de rectas. Rectas paralelas, pues tengo 1, 2, 3, 4. Tengo dos pares de rectas paralelas. Entonces, ¿cómo vamos a escribir que se tratan de dos rectas paralelas? Pues muy fácil. La recta PQ es paralela a la recta SR. Las que están en color verde, la recta PS es paralela a la recta QR. Fíjense la simbología que estamos manejando. Este símbolo de aquí, estos símbolos de aquí, que no es más que una línea con dos flechas, quiere decir recta. Y el otro símbolo que estamos manejando, que es este de aquí, quiere decir paralela. ¿Sí? Son las dos simbologías que estamos utilizando para indicar que son rectas paralelas. Entonces tenemos PQSR, son dos rectas paralelas, PS y QR son rectas paralelas.
Luego tenemos las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares son rectas que forman ángulos de 90 grados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta recta con esta recta forman un ángulo de 90 grados. La recta PS es perpendicular a la recta SR. Luego aquí arriba, la recta QP es perpendicular a la recta QR. Ahí tenemos también dos pares de rectas perpendiculares. El símbolo que estamos utilizando, este símbolo quiere decir perpendicular. ¿Sí? Y el otro símbolo, pues ya que hemos utilizado, que quiere decir que es una línea recta. Vamos con el último de este ejercicio, una recta transversal. Las rectas transversales son las que atraviesan de un punto a otro. En este caso, pues claramente tenemos una recta transversal, que es la recta QS. Esa es la recta que tenemos como recta transversal. Y con eso pues ya tenemos la observación de todos los puntos de esta figura geométrica. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos ya una figura compuesta. ¿Sí? Tenemos un triángulo y tenemos un rectángulo. Y aparte pues tenemos líneas auxiliares. Fijan, tenemos dos líneas paralelas y una línea transversal que también nos van a ayudar a realizar algunas observaciones. Muy bien, empezamos. Tres ángulos agudos. Los ángulos agudos miden más de 0 grados, menos de 90 grados. Volvemos a lo mismo. Es necesario que tengamos en cuenta la información que hemos estado estudiando para que podamos resolver y observar lo que nos están solicitando. Por ejemplo, aquí puedo observar un ángulo agudo. Entonces tenemos el ángulo CBD. Ahí tengo un ángulo agudo. Otro ángulo agudo de este mismo lado de esa figura que tengo ahí. Ángulo CDB. ¿Sí? CDB. A ese ángulo me refiero. Y el otro ángulo que me refería es el CBD. Entonces es muy importante que a la hora de nosotros darle la nomenclatura o la denominación al ángulo, sea precisa la forma en cómo lo vamos a trabajar. Luego nos piden dos ángulos obtusos. Los ángulos obtusos miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Más de 90, pero menos de 180. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo tener este ángulo de aquí, que lo puedo denominar con la letra que está ahí, el ángulo C. Y luego tengo este otro ángulo que está aquí, que es el ángulo D. Ahí tengo dos ángulos obtusos. Continuamos. Ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que sumados nos dan como resultado 180 grados. Entonces, por ejemplo, aquí en esta figura acá arriba, miren. ¿Sí? Vamos a poner aquí unas letras auxiliares X y Y. Entonces tengo el ángulo FCX más el ángulo XCY suman 180 grados. Por lo tanto, como suman 180 grados, pues son ángulos
suplementarios. Ahí tengo dos ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque suman exactamente 180 grados. Siguiente, un ángulo recto, pues aquí tengo un ángulo recto, aquí tengo un ángulo recto, aquí tengo un ángulo recto, ahí tengo un ángulo recto. Tenemos varias opciones de cómo podemos nosotros manejar lo que son los ángulos rectos. Acuérdense que los ángulos rectos deben de medir exactamente 90 grados. Entonces tengo el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D. Todos esos ángulos miden 90 grados. Recuerden que también los pueden poner con la nomenclatura de 3 letras. Por ejemplo, este ángulo sería el ángulo ACD. Ese sería el ángulo recto. Continuamos. Ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice los tenemos cuando tenemos dos rectas paralelas y una recta transversal. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Miren, una recta paralelas, aquí están, y tenemos una línea transversal, que es este mismo dibujo que acabo de sacar aquí. Entonces, los ángulos opuestos por el vértice son ángulos que tienen la misma abertura, pero uno está hacia un extremo y el otro está hacia otro extremo y comparten el mismo vértice, tienen el mismo vértice. Entonces ahí claramente podemos tener que son dos ángulos opuestos por el vértice. Vamos a manejar igual aquí la manera en cómo denominarlos. Aquí tenemos la letra C en medio, ¿sí? Aquí tenemos la letra D. Entonces vamos a manejar aquí otras letras auxiliares, por ejemplo aquí la letra X, aquí la letra Y, para poder nombrar este ángulo. Ahora vamos a manejar, para poder tener aquí, vamos a poner la letra Z, por ejemplo. Entonces tenemos que el ángulo XCY con el ángulo ZCD son opuestos por el vértice, es decir, este ángulo y este ángulo. Son ángulos opuestos por el vértice. Tenemos dos ángulos opuestos por el vértice. Luego seguimos con los ángulos complementarios. Son ángulos que sumados nos deben de dar 90 grados. El ángulo A más el ángulo B nos tiene que dar como resultado 90 grados. Entonces hay que observar y hay que ver qué trazos, a lo mejor es necesario hacer algún trazo auxiliar para que nosotros podamos trabajar esto. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un trazo auxiliar para que aquí se formen los ángulos de 90 grados. ¿Sí? Por ejemplo, el ángulo BDC, que es este ángulo que está aquí, y luego el ángulo este que está acá, sería el ángulo CD, y le pongo la letra X como auxiliar. X me da como resultado 90 grados, por lo tanto son ángulos complementarios. Ahí tenemos dos ángulos que son complementarios. Luego, dos ángulos alternos internos. De nuevo, agarramos la figura que son las dos paralelas y la transversal. Y queremos que sean alternos internos. Alternos quiere decir que está uno de un lado de la transversal y el otro del otro lado. Y internos quiere decir que están en la parte interna, en la parte de adentro de las dos paralelas. Entonces, tendríamos la figura así. Aquí tenemos un ángulo alterno interno. ¿Sí? Aquí tenemos la letra C,
quitar esto de aquí para observar qué son los puntos que tenemos. Aquí tenemos la letra D, ¿sí? Y vamos a poner letras auxiliares para ayudarnos y poder trabajar. Aquí le vamos a poner la letra X y ahí ya tendremos el ángulo XCD, ángulo XCD, que es este ángulo de aquí. Y aquí le vamos a poner la letra Z, vamos a tener con el ángulo CDZ, que es este de aquí, CDZ. Estos dos ángulos son alternos internos. Y hay que recordar la información que tenemos. Estos dos ángulos serían iguales por ser alternos internos. Luego, ángulos correspondientes. De nuevo, agarramos esta parte del dibujo, ¿sí? Y los ángulos correspondientes tienen la característica de que uno es externo y el otro es interno y están del mismo lado de la paralela. Entonces aquí tengo el punto C y tengo el punto D. Por lo tanto, el ángulo C y el ángulo D son correspondientes. Muy bien. Con esta información lo que tenemos que hacer es entender que la geometría tiene mucho que ver con la observación. Es muy importante que los conceptos que estamos aprendiendo, que estamos manejando, todos los elementos básicos que hemos estado estudiando, tienen una aplicación. Y una de la aplicación tiene que ver con la observación. Al principio, sobre todo cuando no tenemos los conocimientos, que no los dominamos, que no nos los hemos aprendido, pues sí resulta difícil la observación. Pero conforme vayamos avanzando, conforme vayamos estudiando, que vayamos repasando, pues cada vez se nos va a hacer mucho más fácil. Entonces es importante que repasen sus elementos básicos, sus conceptos básicos. ¿Qué es una recta? ¿Qué es un ángulo recto? ¿Qué es un ángulo suplementario? Y con ese concepto, traspolarlo, imaginarlo, observarlo en las figuras que vamos a tener. Entonces, hagan un repaso de sus ejercicios, hagan un repaso de la información, vuelvan a hacer estos ejemplos ustedes para que de alguna manera puedan manejar lo que estamos realizando. Vuelvan a hacerlos. Ahí tómenlos de aquí, ¿sí? Denles una fotografía a la pantalla a este ejercicio y vuélvanlo a hacer ustedes. Repasen el video. Igual el primer ejercicio, este que tuvimos aquí al inicio, que está más sencillo que el segundo, pero repásenlo, vuélvanlo a ver, vean a ver qué es, cuándo es un ángulo recto, cuándo es un ángulo agudo, cuándo es un ángulo suplementario, de qué manera ustedes pueden ir manejando toda esta información. Entonces, esto sería la sesión virtual 1. Sigan y continúen con el estudio.